Y muchachos, el día de hoy vamos a trabajar la norma de ingresos. Les comento que es una norma, no es una norma difícil, es una norma que tiene mucho detalle, ¿sí? Dado que tiene mucho detalle, tenemos que ser muy cuidadosos en lo que vamos a estar, en lo que estemos haciendo. Eh, Les invito a que dejen todo, o sea, que organicen muy bien lo que están realizando y en verdad se enfoquen en eso, porque es bastante denso. Como se dieron cuenta, la norma no es una norma pequeña, es una norma larga. Es una norma bastante larga y requiere mucha atención, ¿sí? Entonces, espero que ustedes utilicen este espacio para hacer preguntas. Espero que utilicen este espacio también para ampliar un poco más si es que ya comenzaron a hacer su mapa, ¿sí? Como les digo, o sea, no es una norma, pues, compleja. En sí no es compleja, es demasiado dispendiosa, tiene mucha información, eso es todo. ¿Por qué tiene mucha información? Porque en ventas, las ventas tienen múltiples facetas y esto es ventas, no es más. Nosotros estamos intentando atrapar lo que un hecho económico, pero en verdad les digo, los comerciales son muy astutos. Entonces de eso es lo que vamos a hablar, muchachos. De la forma como usted puede reflejar un hecho económico a través de esta norma. Bien, eh, vamos acá con compartir pantalla. Listo. La sugerencia que les puedo hacer con respecto a la forma de elaborar el mapa conceptual, si es que aún no lo han hecho, es que ese mapa lo hagan a partir del, de la tabla de contenidos. Si usted parte a partir de la tabla de contenidos, vas a tener una forma organizada de trabajar. Como les digo, muchachos, no es fácil. De hecho, estas diapositivas son un resumen que lo que quiere, lo que busca, lo que busca es darle claridad a ustedes, darles ejemplos y acercarme un poquito a las dudas que ustedes han tenido. Ese es el único objetivo de las normas. Pero recuerden que esta norma, estas diapositivas no son la norma. Bien, listo. Entonces, bien, el objetivo de esta norma como tal es determinar, recuerden que estamos hablando nada más de ventas. El objetivo es establecer los principios que van a aplicar en cada entidad para que los usuarios de los estados financieros entiendan cómo se dieron los negocios, es decir, cuál es la naturaleza de los negocios, cuál es el tiempo en que se dan ellos, ¿sí? Y qué incertidumbre existe acerca de la generación de ingresos de sus actividades ordinarias, ¿sí? No solamente del ingreso, sino también del flujo de efectivo que genera ese ingreso, ¿sí? Si esta norma es bien aplicada, ustedes sabrán en dónde poder hacer una inversión, ¿sí? Recuerden, si tú revelas de manera apropiada el objetivo, pues estarás cumpliendo con tu trabajo, decir la verdad, y también permitirás que los usuarios de la información contable sepan hacia dónde van, si lo que ellos están haciendo es apropiado. Tú puedes cumplir ese objetivo cumpliendo con estos lineamientos. El primer lineamiento es representar la transferencia que exista de bienes o servicios que tú hayas comprometido en un proceso de comercialización, en un proceso de venta. ¿Sí? O sea, tiene que ser lo suficientemente claro. Ese es como el primer objetivo. El segundo, tiene que considerar cuáles son las circunstancias o los hechos que corresponden a un contrato. Entonces viene uno de los elementos más importantes de nuestra norma y hablan acerca de los contratos. Cuando hablamos de contratos, la norma en sí incluso hace bastantes ejemplos acerca de los contratos. Bien, la otra tiene que hablar con relación a una cartera de contratos. ¿Qué es una cartera de contratos? Tener obtener varios negocios, ¿sí? Que fueron pactados con una determinada persona. Es eso, no es más, ¿sí? Entonces eso es lo que se llama una cartera de contratos. ¿Y yo por qué obtengo una cartera de contratos? Porque necesito cerrar un negocio, ¿sí?
¿De qué negocio vamos a hablar ahorita? Ahorita vamos a hablar de un negocio, vamos a poner dos ejemplos y a partir de eso vamos a estar girando, ¿sí? El ejemplo que les voy a dar son la empresa de seguridad que trabaja en la universidad. ¿Sí? ¿Lo recuerdan? ¿Mm? Sí, profe. Bien. Y también vamos a pensar en ese ejemplo en la empresa que nos presta el servicio de limpieza en la universidad. Esos dos. ¿Sí? Mm, la universidad celebró con ellos un contrato para la vigilancia y un contrato para la limpieza. Y digamos que hay unos lineamientos, ¿sí? Hay unos lineamientos que hay que cumplir. La cuestión es que ese contrato debe cumplir con estos objetivos. Ahora, el alcance de esta norma, el alcance pretende, ¿sí? Que la norma aplique a todos los ingresos, con excepción a los contratos de arrendamiento. Recuerda que un contrato de arrendamiento también te va a proporcionar ingresos, ¿sí? Pero esa está por fuera del alcance de esta norma. La trata la 1017. Esa también la vamos a ver nosotros. Los contratos de seguro, sí, por ejemplo, un contrato de seguro es muy interesante. Tú le pagas a una empresa, yo por ejemplo, tengo una casa que yo le estoy pagando un seguro. Le pago un seguro y ese seguro me cubre. Ayer llamé, solicité algo de cobertura. Me dice que me cubren 11.200.000 pesos, apenas. Pues eso no sirve de mucho porque dice, pues, terremoto, incendio, etcétera. Eso no sirve. Lo que me sirve son todas las coberturas adicionales que me dan. Por ejemplo, si hay un servicio de plomería, hay un servicio de electricidad, ¿sí? Y ahí tienen un clausulado con una cantidad de beneficios. Eso me parece bien. Y son servicios que yo utilizo. En verdad yo la tomo por eso, más no por lo otro. Está por fuera del alcance de la norma, muchachos, los contratos de seguro. Es densa. Esa sí es densa. Bien. La otra son los instrumentos financieros. ¿Un instrumento financiero qué es? Un instrumento financiero es un elemento no material, ¿sí? Una representación de un dinero y te generen intereses. Esos intereses para ti son unos ingresos, pero están por fuera del alcance de esa norma. Ustedes tienen lo que quieran, muchachos. Tienen instrumentos financieros de la NIF 9, estados financieros consolidados, acuerdos conjuntos o estados financieros que tú tienes en inversiones en asociadas o negocios conjuntos. Ahorita, no, en ese momento se encuentran, están desarrollando una norma para las criptomonedas. No sé con qué van a salir, pero pues es un reto, ¿sí? O sea, la cuestión es que este ente de esta fundación, el IASB, ellos no se inventan nada. Ellos lo único que hacen es sacar normas para lo que ya se inventaron. O sea, para mí, yo, pues puede parecer, no, a mí no me parece. Yo no creo que sea retrógrada, pero es que una criptomoneda, para mí una criptomoneda no tiene ningún fundamento. Claro que si vamos a eso, ninguna moneda tiene fundamento, ¿no? Porque finalmente es un papel. Pero es que una criptomoneda es una representación que está en un servidor. Por lo menos hay otras que son representaciones que están en papel. Pero bueno, esas están por fuera del alcance de la norma. Y la otra, finalmente, muchachos, son los intercambios no monetarios que existen entre unas empresas y otras, ¿sí? Como por ejemplo, nosotros como firma auditoría, cuando le decimos a otra empresa, préstanos un servicio en California. Y efectivamente ellos realizan el servicio de auditoría, lo realizan en California. Ya nosotros hemos hecho el servicio de auditoría, lo hemos hecho en Perú, en Colombia, en Bogotá, en Pereira y en Manizales, ya lo hicimos y lo que estamos haciendo es diciendo a la otra persona, termina de hacer eso allá. Pero en ese caso, ya nosotros hacemos un intercambio. Eso tampoco está. Eso es un acuerdo que hubo entre nosotros. ¿Listo? Entonces, digamos que es esto, muchachos. Bien, a partir de ello viene algo muy importante, que son los contratos. ¿Sí? Esto que ustedes
ven acá, dice que la norma aplica a un contrato si la contraparte es un cliente. Y aquí comenzamos a hablar acerca de esos contratos. Un contrato con un cliente puede estar en parte dentro del alcance de esta norma y en parte dentro del alcance de otras normas. ¿Sí? Entonces aquí vamos a ver un poco más acerca de qué se reconoce, qué es el contrato. ¿Sí? Les quiero hacer un resumen acerca de un contrato. Un contrato es la forma como ustedes van a evitar problemas. ¿Sí? Hablemos las cosas como son. En este momentico, Angie, un ejemplo, Angie hereda una fortuna o Angie va a heredar una fortuna. Angie tiene que ser inteligente. Antes de casarse con Juan Cuartas, ¿sí? Tiene que decir, vea, aquí vamos a hacer un contrato y el contrato es lo que antes del matrimonio, eso me pertenece a mí. Posterior al matrimonio, ya es una sociedad que está con Juan Cuartas. ¿Cuándo vienen los problemas? Cuando nosotros no tenemos un contrato. Es tan simple como eso. Muy, muy sencillo. ¿Sí? Vamos a hacer vamos a comprar un producto y ese producto te dice, no, con ese producto vas a bajar esa barriga. Listo. ¿Qué hay que hacer? Ah, no, nada, nada. Entonces yo el producto en los 30 días se lo devuelvo porque finalmente todo fue etéreo. Pero si tú me dices, Giovanni, tú tienes que seguir una dieta, tú tienes que mandarme las fotografías de todo lo que tú hiciste, es que hay un contrato. ¿Sí? Entonces, por eso es que es tan importante este alineamiento. Bien, ¿qué hacemos nosotros? Sí, don Juan. Ok, Juan. Profe, qué pena, qué pena. No, es un contrato entonces con un cliente cuando éste recibe cuando nosotros recibimos un beneficio pues, económico de él y él no comparte ni riesgos ni beneficios con nosotros, solamente recibe nuestro producto o objeto social. Así es, sí, señor. En un contrato, el contrato puede ser verbal o escrito, Juan, y en él tienen que haber compromisos, tanto por parte del vendedor como por parte del comprador. Por parte del vendedor hay unos compromisos que están dados en el sentido de entregar unos productos o unos servicios. Y Okay. del comprador está en recibir esos productos y en pagar el servicio o el producto. ¿Sí? Entonces, si todo queda lo suficientemente claro, no hay ningún inconveniente. Y les digo algo, muchachos, al mejor cazador se le va la liebre. Siempre. Porque se le pasan cositas. ¿De acuerdo? ¿Listo, Juan? Más Sí, adelante, profe, listo. más adelante yo voy a desglosar uno a uno qué es un contrato. Y a todos le vamos a dar ejemplos. Eso es fácil con ejemplos. De hecho, mi único trabajo es aquí dar ejemplos. Eso es todo, muchachos. No es más. Bien. Bien, ¿qué vamos a hacer? Primero, vamos a identificar el contrato. ¿Qué es un contrato? Vamos a revisar, además de qué es un contrato, cómo combino los contratos. Entonces recuerden, servicio de aseo de la universidad, servicio de vigilancia de la universidad. ¿Cómo puedo combinar los contratos? Estos dos. ¿Cómo puedo modificar un contrato? ¿Sí? No, si uno lo puede hacer. Vamos a mirar esos ejemplos. ¿Cómo puedo identificar la obligación de desempeño? La obligación de desempeño, entiéndala como el compromiso que hay del que te está prestando el servicio o el que te va a entregar el producto. La siguiente son las satisfacciones de la obligación de desempeño, o sea, cómo tú te sientes cómodo, ¿sí? Entonces tú te vas a sentir cómodo en términos del tiempo, ¿sí? O a través del progreso de lo que se esté dando, ¿sí? Vamos a mirar y cómo vas a medir esto que está acá. En muchas ocasiones, ustedes sacan dinero y sacan dinero y sacan dinero y tú estás entregándole productos a tu cliente, ¿sí? Pero todavía no has terminado, no has cumplido con el entregable final. Y tú ya estás así, sin dinero, totalmente asfixiado porque tú no has cumplido. Y tú dices, pues bueno, no tengo incertidumbre en cuánto me he ganado. No tengo claro cuánto me he ganado. Yo he invertido muchísimo dinero en generar un proyecto, pero yo no he recibido todavía dinero.
ni tampoco en facturado. Entonces, esta norma te va a decir qué vas a hacer con él. No, recuerden, al principio decía flujo de efectivo e ingresos. El flujo de efectivo no tiene nada que ver con los ingresos. Flujo de efectivo es cuando te entra tu plata. ¿Sí? Y el ingreso es cuando tú lo facturaste. ¿Sí? Si tienen preguntas, sigan levantando la mano, por favor. Listo. Entonces, vámonos al contrato. Bien, un contrato tiene A, B, C, D, E. 5 puntos. Firmemos el contrato. Tomen el contrato que quieran, muchachos. Bajen un contrato por internet. Y se van a dar cuenta que esos contratos que ustedes están viendo en internet no tienen esos 5 puntos. Todos no. Primero, las partes del contrato han aprobado el contrato por escrito o de manera oral, de acuerdo con las prácticas tradicionales de negocio, y se comprometen a cumplir con sus respectivas obligaciones. Sí, aquí en Colombia tenemos incluso formas de negociar ganado, por ejemplo, pues, en su manera, lo hacen de manera verbal y pues así se tasan los negocios. Bien. Y se respeta. Aquí en la ciudad no lo manejamos de esa forma, tiene que ser un contrato. La B, la entidad puede identificar los derechos de cada parte con respecto al bien o el servicio transferido. O sea, yo tengo que ser suficientemente claro, escrito. Vea, es esto lo que te voy a entregar. ¿Sí? Bien. Pensemos en algo difícil. Esta camisa. Giovanni, yo te voy a entregar una camisa que tenga estos lineamientos. Esta camisa, muchachos, esta camisa ya me está quedando, me quedó grande, que estaba haciendo dieta durante un resto de tiempo. Y me gusta mucho y no me la quiero dejar de poner, pero la verdad es que ya me quedó grande. La cuestión es que yo necesito una camisa que me quede entallada. Y ese es el producto final. Una camisa fit. Porque ahora todas las que uso son fit, solo que esta me gusta mucho. Bien, entonces muchachos, ese es el entregable final del bien o del servicio. ¿Y el servicio cuál es? Que yo voy donde la costurera y me la tiene que hacer fit. Ya, tiene que ser fit y que me quede bien. Poniendo. Listo. La C, eso tiene que estar en el contrato. La C puede identificar las condiciones de pago con respecto a los bienes o servicios a transferir. Esa me encanta. Porque es que nosotros no somos lo suficientemente claros de cuándo me vas a pagar o cómo me vas a pagar, lamentablemente. Así usted diga, oiga, pero es que es lógico. Es una dificultad. Vuelve y juega. El mismo tema de Juan se casó con Angie. O sea, uno realmente, o sea, todo tiene que ser por escrito porque tú conoces en el noviazgo, pero en la separación no conoces. O sea, pensémoslo siempre así, muchachos. O sea, en un acercamiento es como un romance. Tú te acercas y todo está bien, muy chévere, pero cuando usted se va a romper con la relación, sale lo peor de ti. Sí pasan los contratos. Entonces, asegurémonos. La D, el contrato tiene un fundamento comercial. Tiene un fundamento comercial. O sea, de nada sirve que tú puedes tener un contrato y ese contrato, si en él no existe un riesgo, ¿sí? No existe un tiempo en el que tú vayas a recibir unos recursos como resultado del contrato, eso no es un contrato. Es decir, tú necesitas que tu contrato te quede tan abierto que en cualquier momento cualquiera de los dos puede finalizar el contrato. Siendo claros. ¿Sí? Por ejemplo, ustedes me contratan a mí para dar 5 pasos. Y cada vez que yo dé un paso, ustedes me pagan. Yo les doy el primer paso. Usted dice, no, Giovanni, usted camina muy feo. Se acabó el contrato. Así, entonces me paga un paso. Listo. O yo digo, no quiero ir más. ¿Me entienden? Así de claro debe quedar. Entonces, digamos que es un riesgo de parte y parte. Yo tengo que estar haciendo bien mi trabajo. Y ustedes también tienen que pagarme. Porque si ustedes no me van a pagar, yo también me puedo retirar. ¿Sí? Entonces, de eso se trata. Hay un fundamento comercial. Y el último, es probable que usted
reciba esa plata. Eso es probable. Eh, Cuando uno hace un negocio, uno espera recibir esa plata, pero hay ejemplos en los cuales uno sabe que no va a recibir el dinero y tú vendes. ¿Y vendiste por qué? No, yo vendí porque necesitaba cumplir una meta, pero lamentablemente esa plata no te la van a pagar. Y pues, bueno, esa es decisión tuya si tú quisiste vender, pero no te la van a pagar. Eso no se considera ingreso, muchachos. ¿Les parece ilógico? Sí, tiene toda la razón. Pero esas son algunas decisiones de tipo gerencial que ustedes pueden tomar. Por ejemplo, ustedes en la empresa, un comercial genera unas ventas un poco impredecibles. Le vende a alguien que tiene dificultades en flujo de efectivo. Y ustedes saben, a ver, tiene dificultades de flujo de efectivo porque la empresa está en liquidación. Y eso es muy difícil. Usted tiene que decir realmente que no. O sea, usted ya tiene que tomar una determinación. Yo no le puedo decir, tienen que hacerlo o no. Ustedes se dan cuenta. Eso ya con el olfato. ¿Sí? En el campo es que se dan cuenta de eso, muchachos. Listo, bien. Hasta aquí vamos. Supongo que bien. Cuando ustedes están identificando el contrato, ahora sí, entremos ahí Sí, señor, don Juan. Profe, qué pena, en serio. Pero la contraprestación significa que lo que tú decías de los 5 pasos, si yo le ofrezco como entidad a una persona un servicio que consta de 5 pasos y nada más hacemos dos, porque la persona pues decide retirarse, lo que sea, la persona tiene que pagarme esos 2 pasos que dimos. Así es. Eso tiene que estar en el contrato, Juan. Ok, listo. Gracias, Juan, profe. Juan, yo te contrato a ti para que tú me prestes un servicio de revisoría fiscal o me hagas un servicio de auditoría. Te contrato Ujú. por 5 meses y tú en cada mes me das un entregable y yo te pago. Si tú trabajaste conmigo el primer mes, me pasaste una cuenta de cobro y dices que no vas a trabajar más, ¿qué me toca a mí hacer? ¿Pagarme ese primer mes? Eso tiene que estar por contrato. Ok, listo. O sea, eso es más fácil de lo que uno... En realidad esto es fácil. Esto es Sí, sí, fácil. sí, mira que sí. Sí, solo que es muy grande la norma y te dice, váyase por aquí o por acá. Ahora, ojo con esto, o sea, se los digo desde ya para que no hayan dificultades. Cuando yo los evalúo, si ustedes en verdad han aprendido, ¿sí? Yo les hago un test y yo les digo, vea, para identificar el contrato, la identificación del contrato, usted tiene que cumplir con todos los siguientes criterios. Todos, algunos, la A y el B y el C, ninguno de los anteriores. Yo no le puedo preguntar de otra forma, muchachos. Si tú estás aquí en clase y estás pendiente, yo ya sé que tú vas a decir, no, tiene que cumplir con todos. Porque si él, por decirte algo, él trabaja, pero al final no va a recibir dinero, ahí no hay ingreso. Si él trabaja y no han aprobado el contrato de ninguna manera, tampoco van a recibir ingreso. ¿Sí? Entonces, esa es la forma como la universidad te va a evaluar si tú en verdad lo has aprendido. ¿Listo, muchachos? Entonces, de eso se trata esta clase. Por favor, sigan participando porque para eso es este espacio, para preguntar. Ya, listo. Vamos entonces con el contrato como tal. Un contrato es un acuerdo que existe entre dos o más partes. ¿Sí? Tiene unos derechos y unas obligaciones que son exigibles por cada uno de ustedes. Esa exigibilidad, ¿sí? Tú puedes generar esta exigibilidad por una cuestión legal, ¿sí? Y finalmente eso te va a entregar a ti unos derechos, ¿sí? Unos derechos y unas obligaciones que son exigibles.
que tienen una duración establecida, que tú los puedes renovar de manera automática, o que pueden ser derechos y obligaciones que están presentes o exigibles. Por ejemplo, si tú vienes, tú contratas a una persona, tú que estás en un proceso de emprendimiento, y tú le dices, Giovanni, ayúdame con esto, yo te voy a pagar, yo te voy a pagar el salario mínimo más las prestaciones. Ah, bueno, listo, hágale. Yo no firmé el contrato. ¿Listo? Adivinen qué acabaron de hacer. Acabaron de contratar a una persona por término indefinido. ¿Qué quiere decir eso? Que si ustedes el día de mañana dicen, Giovanni, me tienes con tus cosas, te vas, me tendrás que indemnizar. ¿Me entienden? Porque eso es legal, eso es un contrato laboral a término indefinido. Hubiera sido mejor que ustedes me hubieran dicho a mí, Giovanni, te voy a contratar por 6 meses, 5 meses, un mes. Firmamos un contrato. ¿Me entienden? Entonces, eso es un acuerdo que existe entre parte y parte. Giovanni, ¿tú qué vas a hacer? Mire, párale bola a este tema. Usted me dice a mí, Giovanni, yo te voy a contratar a ti para que tú me desarrolles una aplicación. Ah, bueno, mira, aquí está tu aplicación. Entonces ya me dice, no, Giovanni, es que también necesito que tú me hagas esto, y me hagas aquello, y me hagas aquello. Yo no me siento cómodo porque yo fui contratado para algo en particular. Eso, para eso sirve un contrato. ¿Sí? Por eso no va a haber un contrato, ¿sí? Si cada parte del contrato tiene derecho exigible de manera unilateral terminar el contrato totalmente sin ejecutar y sin pagarle a la otra parte. O sea, no hay contrato, porque entonces eso es algo que llaman leonino. Leonino es que todo está a favor del uno o a favor del otro. Como quedamos ahorita, si tú haces algo, te deben pagar. Entonces, aclaro lo siguiente, un contrato está totalmente sin ejecutar si se cumplen con los dos criterios siguientes. Primero, tú no has transferido ningún bien o servicio al cliente. Y el otro, la entidad no ha recibido y todavía no tiene derecho a recibir contraprestación alguna a cambio de los bienes o servicios. Se los... Esto es un poco difícil de entender, pero se los pongo así. Hace mucho tiempo, mucho. Yo teníamos nosotros éramos varios accionistas y uno de los accionistas trajo un negocio, ¿sí? Entonces, yo era el representante legal de la empresa en ese momento. Trajo el negocio y nosotros como accionistas, o sea, en realidad no éramos accionistas, estábamos, mira lo ambiguo que es esto, no éramos accionistas, sino que estábamos haciendo como un mix para ver si nos asociábamos. Resulta que él trajo un negocio, nosotros lo facturamos a través de la empresa donde yo era el representante legal, con otra persona. Voy acá. Bien. Voy a decir la empresa A. La empresa A, nosotros teníamos que desarrollar algo que se llama Plan de Educación Integrado. Teníamos que entregarle eso, un plan de educación integrado. Yo no tengo ni idea de eso, ni idea. Pero el que trajo el negocio sí sabe de eso. Y habían otros trabajos que había que hacer. No firmamos ningún contrato, ninguno. Y el señor pedía y pedía y pedía, y bueno, y no hemos firmado contrato. Pero como había una amistad entre la persona que lo trajo y él, hasta que la persona que lo trajo se fue de la ciudad y nos dejó a nosotros con eso. Ustedes han de creer, muchachos, que la persona a la cual le trabajamos y le hicimos entregable me estaba amenazando, diciendo que me iba a demandar. ¿Saben cuánto nos pagó? Mientras, con todos los entregables que hicimos, 0 pesos. ¿Y saben qué fue lo peor de todo, muchachos? Que yo me angustié, me estresé horrible. O sea, yo llegaba a mi casa y no podía dormir, tenaz. Pero miren, es una cosa tonta, es ambiguo, no hay contrato.
Si hubiera contrato, muchachos, y yo hubiera dejado por escrito que con los entregables él nos tenía que pagar, todo hubiera estado bien. Y yo no me hubiera sentido mal por haber trabajado y que me estaban amenazando. ¿Entiendes la importancia de un contrato? Y bueno, cada día tú aprendes un poquito. Entonces, la idea es que un contrato, leo nuevamente, un contrato está totalmente sin ejecutar. Si se cumplen los dos criterios siguientes, el primero, la entidad no ha transferido todavía ningún bien o servicio al cliente. Yo sí lo hice, se los transferí. ¿Sí? Ojo, te dice los dos criterios. Y la siguiente, la entidad no ha recibido y todavía no tiene derecho a recibir la contraprestación alguna de los bienes o servicios comprometidos. Yo sí tenía derecho. Entonces, por una parte sí y por la otra no. Tiene que cumplir los dos criterios. ¿Sí? Así, mire, yo les aseguro que en su caso ustedes habrán escuchado problemas que han habido en casa. ¿Sí? Bueno. Listo, muchachos. ¿Hasta aquí preguntas? Bien. Listo. Entonces, esto es más empresarial que contable, de lo que estamos hablando. Bien. Siguiente. Cuando ustedes tienen un contrato con un cliente que no cumple con los criterios de identificación del contrato, recuerden que la identificación del contrato es esta, 5. ¿Sí? Si tú tienes un contrato que no cumple con esto, no está completo, y tú recibes dinero del cliente, esa plata recibida, tú no la puedes colocar como ingresos ordinarios. No puedes hacerlo. Lo puedes hacer únicamente cuando tú no tengas obligaciones pendientes de transferirle a él o cuando todo o casi todo ya lo ha recibido el cliente. Y finalmente, cuando se ha terminado el contrato. En pocas palabras, tú vas a reconocer eso como un pasivo. Me imagino que no se entendió, porque eso parece hecho como de abogados. En otras palabras, muchachos, si yo le pago a Juan, no, perdón, si ustedes me pagan a mí 5.000 pesos por dar 5 pasos y yo no he dado el primer paso, yo no puedo decir que esos 5.000 son ingresos míos. Todavía te los debo. Si no doy un solo paso, se los sigo debiendo. ¿Estamos? Eso es lo que nos dice la norma. Si tú no tienes obligaciones pendientes de transferir, lo podrás reconocer como ingreso. O si tú ya terminaste el contrato, puedes recibirlo como ingreso. O sea, si no tienes que reembolsarme ningún dinero. ¿De acuerdo? Es así. ¿Estamos? O sea, yo les digo a ustedes, muchachos, necesito que me hagan una tarea. Es que no, yo con contabilidad internacional no pude, yo no pude hacer ese mapa. No, 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 eso está muy duro. Venga, ¿quién le va mejor? Vea, hágame ese trabajo. Te los pago por anticipado, los mapas que hacen falta. Listo. No te han entregado nada. Ya entregaste el dinero, ese dinero te lo deben. En la medida que va pasando el tiempo, tú vas diciendo, ok, ya hice un mapa, ya tengo ingresos. Un mapa, ingresos. Un mapa, ya. Es eso, es sencillo, muchachos. ¿Sí? Profe, eso también podría ser como la universidad, ¿cierto? Porque nosotros los estudiantes pagamos por anticipado. Entonces ellos lo tendrían como un pasivo, ¿cierto? Sí, así es. Yo trabajo para 2 universidades y esas 2 universidades tratan el pago de los estudiantes como un ingreso recibido por anticipado y lo distribuyen a lo largo del semestre. Así lo hacen. Distribuyen todo. Es una locura, muchachos, porque incluso hasta los mismos gastos, el único gasto, por ejemplo, mi gasto de honorarios como docente no lo distribuyen, lo asignan. Mentira, no sé dónde, bueno, igual, se va como honorarios. Pero por decirte algo, el aseo, Dios mío, lo distribuyen a todas las carreras. A todas las carreras,
a todas, a administración, a comercial, a, a Siri, a todos los centros de costo. Pero sí, así es, se manejan por anticipado. Listo, entonces eso es lo que tengo que decirle con respecto al contrato al que te pagas anticipadamente. Bien, es solamente como sentido común, ¿vale? Ya la que viene es la combinación de contratos. Una combinación de contratos es otra forma de negocio, muchachos. Resulta, bueno, arranco por acá. La empresa de aseo de la universidad cobra 1.000.000 de pesos por el aseo de toda la universidad. Y la empresa de vigilancia cobra 1.000.000 de pesos por la vigilancia de toda la universidad. Resulta que para la empresa de vigilancia le pareció muy acertado poder decir que entrega la vigilancia y el aseo por 1.900.000 pesos. Claro, porque está entregando dos. O sea, una combinación de contratos, está entregando varios contratos. Entonces, pues obviamente a él le convendría más, facturaría más. Eso es combinación de contratos. Entonces los invito a pensar en algo. Bueno, pues yo acepto, a mí me conviene, como universidad me conviene porque me disminuye los precios. Pero venga, seamos claros contigo. Si tú me quedas mal a mí en el servicio de aseo, yo lo saco, con vigilancia y todo. Te puedo hasta sacar con vigilancia y viceversa. ¿Sí? Entonces digamos que hay unos cumplimientos que tú tienes en cada uno de manera individual. Tú estás asumiendo el riesgo, pues obviamente tu riesgo tiene un beneficio, el beneficio es que tú estarías facturando más. ¿Sí? Me explico cómo funciona, muchachos. En un servicio de vigilancia, se supone de vigilancia o de aseo, se supone que tú no estás ganando mucho. Tú estás cobrando el salario de la persona que está prestando el servicio de vigilancia y estás cobrando un poquito más que la administración. Eso es lo poquito que te estás ganando. Entonces, si tú tienes más servicios, ganarás más administración y de poquito en poquito, pues ya tienes bastantes recursos. Por eso ya les conviene tener varios contratos. Entonces, digamos que es un aspecto comercial en la modificación de contratos. Vamos entonces a lo que dice la norma. La entidad combinará dos o más contratos realizados aproximadamente al mismo tiempo con el mismo cliente y contabilizará los contratos como un único contrato si se cumplen uno o más de los siguientes criterios. Bueno, vamos a ver cómo está. Bien. Primero, los contratos se negocian como un paquete con un objetivo comercial único. Sí, me suena. B, el valor de la contraprestación a pagar en un contrato depende del precio o del desempeño del otro. Claro, si ellos me quedan mal en el uno, pues yo lo saco. Yo lo hago. Bien. Y finalmente, los bienes o el servicio comprometido en los contratos son una obligación de desempeño única. Yo lo miro como un todo. Si me queda mal en una parte, no importa, yo molesto. Claro, entonces eso es una combinación de contrato. Entonces, ustedes están ubicados en Universidad ICESI. Universidad ICESI es quien está recibiendo el servicio. Ahora dejen de pensar como ICESI. Piensen en ellos. Esa empresa de seguridad. O sea, ellos tienen que decir, oiga, esto es un contrato único, contablemente, ¿no? ¿Sí? Entonces yo tengo ya que mirar riesgos y cómo lo voy a manejar. Así se maneja eso. Es combinación de contratos, muchachos. ¿Sí? Bien. Como se dan cuenta, comercialmente eso se da. Es lógico. Listo. Y bien, ahora vamos con la modificación de contratos. Sí, Manuel, te escucho. Gracias, profe. ¿Podría repetir cuáles son los beneficios de hacer una combinación de contratos para la empresa que contrata? Claro que sí. Pues yo pienso, Manuel, que el beneficio es comercial. En realidad el beneficio es comercial porque tú vienes o sea, en el punto A, tú dices, no, los contratos yo los estoy negociando con un paquete con un objetivo comercial único. Te estoy entregando el servicio de vigilancia y te estoy entregando el servicio de aseo.
y siempre va a ser un poquito más barato. ¿Sí? De eso se trata comercialmente. Yo que te estoy vendiendo el servicio, no recuerdo cómo se llama la empresa de seguridad ni tampoco la de vigilancia, no les he prestado atención. Yo los saludo con mucha amabilidad y todo eso, pero no he caído en cuenta de cuál es la empresa. Obviamente es conveniente que presten otros. A ver, eso es un caso totalmente hipotético, muchachos, porque las empresas de vigilancia y las de aseo no tienen nada en común. Lo único en común es que son personas, pero es que la empresa de vigilancia la controla supervigilancia. Tiene una cantidad de dificultades. Y la otra es una empresa normal, pero es un ejemplo hipotético porque es algo que sí en verdad necesitamos. ¿De acuerdo? De eso se trata. Listo. ¿Qué otro ejemplo puede existir así? Cualquier servicio que ustedes le estén prestando a la empresa. En la empresa, por decirte algo, llega una persona y dice, yo te presto el servicio de mantenimiento. Sí, yo te presto el servicio de mantenimiento de computadores. Pero de pronto te digo, Giovanni, y también te presto el servicio de mantenimiento de impresoras. Entonces ya lo armo en un solo paquete. Sí, comercialmente siempre va a ser más favorable para él. ¿Listo? Preguntas hasta ahí. Hola, ¿Sí, sí? profe, entonces sería simplemente como dos servicios distintos en un mismo contrato. Sí, señor. Eso es combinación de contratos. Sí, señor. Sí. Y tú debes contabilizarlo como un solo contrato. ¿Sí? Eh, ¿Por qué es importante esto? Esto es importante porque cuando tú vas a revelar tus ingresos, tú tienes que decir con quiénes tienes combinación de contrato. Generalmente cuando tú tienes una combinación de contrato es un cliente muy jugoso. El problema de los clientes jugosos, ¿sabes cuál es? Que cuando ese cliente se va, tú te quedas así. Entonces tú le tienes que decir eso a los accionistas. Por ejemplo, acá en la empresa donde estamos nosotros tenemos clientes grandes. Sí, pero también hay mucho cliente chiquito. Porque si se va uno grande, un hueco así de grande que deja. Pero los chiquitos no pasa nada. Entonces tienes que combinar, tienes que mantener un equilibrio perfecto entre todo esto. ¿Listo? Bien. Ahora, la norma te habla acerca de las modificaciones del contrato. Vamos a otro ejemplo. Antes que ingresemos. En la casa, la mamá, el papá de ustedes, donde ustedes están viviendo, han tomado la determinación de, de arreglar, ¿qué será? La cocina. ¿Sí? En la cocina, ¿qué van a hacer? Van a cambiar la cocina. Van a cambiar el mesón de la cocina, los muebles, van a colocar aquí le llaman, en la costa le llamamos pantry a eso, aquí le llaman como un mesón tipo americano. Y bueno, y una cantidad de cosas en la cocina. Y bueno, todo iba muy bien cuando usted dice, ya que, ya que se está modificando el mueble, entonces cambiemos el piso. O eh, ya que estamos modificando todo esto, cambiemos las ventanas y cambiemos el techo. O ya que cambiemos también los baños. Eso se da, ¿cierto que sí? Normal, ¿sí? Ok, pero aquí a quién contrataron? Contrataron a Giovanni para cambiar la cocina, nada más. Obviamente a mí me sirve que me haga modificaciones del contrato. La pregunta es, Giovanni, ¿en qué momento tu contrato inicial, que está muy bien hecho, vas a tener que modificarlo? ¿Sí? Para que no haya problemas, ¿sí? De eso se trata. Entonces recuerden en la cocina, el baño, etcétera, ¿sí? Entonces, en esa modificación del contrato se realiza, puede ser en el alcance es lo que te toca hacer, en el precio o en ambos. Otra vez, tú puedes modificar el alcance, no, la cocina, pero también los baños, el precio o en ambos.
por decirte algo, yo tengo que hacer una pared de 2 metros de altura por 1 de ancho y te cobro 100.000 pesos. Yo ya la hice. Ah, Giovanni, pero es que ahora necesito que me hagas 10 metros más. ¿Cuánto me vas a cobrar? Bueno, si te cobré 100.000 por 1 metro, y son 10 más, saquemos cálculos. Ah, sí, Giovanni, yo también sé multiplicar, pero venga, ¿cómo vamos a hacer tú y yo ahora? Porque antes te tomé 1 metro, me cobraste 100.000, ahora son 10 metros más. Yo también sé multiplicar, dígame en cuánto me lo va a dejar, ¿sí o no? Así funciona. Entonces la pregunta es, ¿qué se hace de ahí en adelante? Primero que todo, ese cambio tiene que ser aprobado por las dos partes, ¿sí? Con los nuevos derechos, las obligaciones, ¿sí? Se tiene que hacer así. Normal, ¿sí? Y para determinar si son exigibles los derechos y las obligaciones que se crean o se cambian por la modificación, yo tengo que considerar todos los hechos y circunstancias relevantes, incluyendo los términos del contrato y cualquier otra evidencia. Entonces, ¿qué me toca a mí hacer? Ser muy claro en lo que yo voy a pedir o en lo que voy a solicitar y en qué voy a concretar. Finalmente, aquí en azulito te dice, la entidad contabilizará esa modificación de un contrato. Puede ser de dos formas, como un contrato separado o como el mismo contrato. ¿Sí? Por ejemplo, si yo, hablando de la pared, se los pongo primero el ejemplo y después vamos a la teoría. Si yo hice 1 metro de pared y tú me estás diciendo, Giovanni, hazme 10 metros más, yo no modifico el contrato, o sea, yo no hago un nuevo contrato. Yo le hago un otro sí al contrato. Digo, no, ya ahora el alcance no es 1 metro, sino 11 metros. ¿Ya? Pero si a ti te dicen, no, Giovanni, yo quiero que tú me hagas la cocina, pero también el baño. Eso, miren, piensen en algo, muchachos. ¿Qué te puedes encontrar en un baño? No, pues imagínate, la tubería, la parte hidráulica, la parte sanitaria puede ser más compleja que una cocina. Puede tener algunas situaciones de humedad. Entonces, el alcance sería distinto. La sugerencia, la lógica, el sentido común que te dice, no, pues hagamos otro contrato solo por la cocina y pues el que ya tenemos en la cocina y hacemos otro por el del baño. Ah, claro, mira, puro sentido común. Entonces, ¿qué te dice la norma? Que la entidad contabiliza la modificación de un contrato como un contrato separado, vamos al baño. Si están presentes las dos siguientes condiciones, bien, vamos a ver. El alcance del contrato se incrementa debido a la incorporación de bienes o servicios comprometidos que son distintos. O sea, son distintos bienes y servicios. Claro. Baño, cocina. En la otra no, porque era solamente más paredes. Bien, me parece. Y la última, B, el precio del contrato se incrementa por un valor de la contraprestación que refleja los precios de venta independiente de la entidad. ¿Sí? Y con un ajuste, con un descuento. Entonces, claro, o sea, el valor no puede ser igual de la cocina al del baño. No ha de ser tan similar. ¿Sí? ¿Me entienden? Vuelve y juega. Es sentido común. Pero los invito a que ustedes piensen en eso, muchachos. O sea, ¿qué hace contabilidad? ¿Qué hace administración? Administración debe generar otro contrato. Y otro contrato con los mismos lineamientos que hemos visto, los 5 lineamientos que habíamos visto anteriormente. Es esto, muchachos, en la modificación del contrato. Que se puede hacer, y de todas maneras uno puede tener discusiones, tiene discusiones. En ese caso, si esa modificación no se contabiliza como un contrato separado, porque tú lo hiciste en uno solo, se contabilizarán los bienes o servicios comprometidos no transferidos a la fecha de su modificación de cualquiera de las formas siguientes según resulte conveniente. Primero, como una cancelación de un contrato existente y la creación de uno nuevo. ¿Sí? Es decir, toma el contrato, miren, toma el contrato y el de la cocina, lo rompiste. Y ahora vienes y tú elaboras un nuevo contrato y ese nuevo contrato ya tiene cocina y baño.
¿Estamos? Si no lo quieres hacer en uno solo. Y la B, la entidad contabiliza la modificación del contrato como parte del ya existente si los bienes o servicios no son distintos. La pared. ¿Estamos? Bien, muchachos, uno dice, venga, pero es que esto no es contabilidad, esto es como tan raro, yo por qué estoy viendo eso, yo cómo voy a contabilizar. Bien, yo les estoy dando el ejemplo de una cocina y un baño, porque eso es lo que hace la empresa de ustedes. Ahora piensen en que como ese es su trabajo, ustedes no tienen una cocina, sino que tienen ¿cuántas? Ujú. ¿Y cuántos baños tienen? Ujú. Bien. ¿Cuándo te van a pagar el trabajo? ¿Cómo van ustedes a recibir dinero, muchachos? ¿Qué se les ocurre? ¿Cómo sería una forma de negociar una cocina? Díganme ustedes lo que han escuchado de trabajos que hayan hecho en su casa. ¿Cómo negocian? Pues, profe, lo que yo he escuchado es que generalmente se les da como una cuota inicial para que empiecen el trabajo y también se les hace un adelanto por ahí a la mitad del trabajo y ya se termina de pagar cuando ellos terminen el trabajo. Ok, así es. Así es. Bien. Entonces, yo te estoy prestando el servicio a ti. El primer dinero que yo recibo es un anticipo. Yo lo voy a reconocer como un pasivo. Y yo debo tener claro cuándo ese anticipo es un ingreso para mí. Lo que pasa es que es muy difícil determinar eso en una cocina. Porque tú, como dueña de la cocina, a ti no te sirve una cocina medio hecha, ¿cierto? Si tú no la cocina completa. Entonces, pero sí tienen que haber lineamientos supremamente claros en cada uno de ellos. Yo, en mi casa, yo hice una reforma de la cocina. Eso fue tenaz, muchachos. Se demoraron como casi 2 meses haciendo la reforma de la cocina. Bueno, y entonces durante esos 2 meses, la empresa que me presta el servicio, ¿cómo reconoce como ingresos? Porque es que el primer mes ellos tuvieron trabajo y yo entregué un dinero, así como lo dice la compañera. Y al finalizar el trabajo, yo también entregué otro dinero. ¿Sí? ¿Cómo se reconoce? Entonces, con estas normas, ya ustedes hacen eso. Ah, profe, pero es que eso solamente es para cocina y baños. Ah, sí. Piensen en un trabajo de ingeniería. Colocan el aire acondicionado a un edificio. Monta una página web robusta que tenga muchas aplicaciones. Sí, tiene todas las aplicaciones, muchachos. Todo lo que tú quieras. Entonces, hay una técnica que te la voy a enseñar más tarde que se llama la medición del desempeño. La vamos a ver cómo podemos alinear los puntos con eso. Pues ahí está. Tenemos las obligaciones de desempeño. Entonces, en las obligaciones de desempeño voy a pensar entonces en esos proyectos grandes que yo tengo. En las obligaciones de desempeño yo tengo los siguientes dos opciones. Compromisos en contratos con clientes y distintos bienes o servicios. ¿Sí? Vamos al siguiente, 4. Existe una obligación de desempeño. La obligación de desempeño realmente es el compromiso que tú y yo tenemos. Esa es la obligación de desempeño. ¿Sí? Es algo como decir, Giovanni, tu obligación de desempeño de la universidad y Giovanni como docente es que Giovanni le transmita a los muchachos estos conocimientos y que los muchachos salgan con estas competencias. Esa es la obligación de desempeño y quedó estipulada en que muchachos, en el sílabo que ustedes tienen, ¿sí? Esas son las obligaciones. Entonces, en cada trabajo que te van a hacer, tienen que colocar primero tienes que indicar cuál es el bien o servicio que vas a transferir. Ah, no, me queda fácil. El servicio de esto. Tienes que indicar también o sea, especificar, o sea, si tienes varios servicios, ¿a qué corresponde cada uno de ellos?
en las obligaciones de desempeño, ¿a qué corresponde? Si tienes distintos bienes o servicios o hay transferencias diferentes, tienes que explicar en qué momento se cumplen los hitos, ¿sí? Lo vas a manejar por hitos. Digamos que en la cocina, yo tengo unos hitos. El primero, cambia el piso. Ah, ya el piso está cambiado. Bien, te pago. Cumpliste la primera obligación de desempeño. Segunda obligación de desempeño, coloca el mueble en madera. Ya lo colocó. Bien. Ahora trae la mesa en granito. Colocó la mesa en granito. Ya. Finalizó la última obligación de desempeño. ¿Me entiendes? Entonces lo ideal es que tú coloques que por cada obligación de desempeño que se está cumpliendo, tú recibirás un ingreso. ¿Sí? Terminaste el piso, paga la obligación. ¿Sí? Es un poco difícil, muchachos, por ejemplo, cuando tú mides la obligación de desempeño de un edificio. ¿Sí? Los invito a que piensen en este momento, en Cali, en el sur de Cali, al frente de Cosmocentro, hay un hueco grandísimo, inmenso, al frente, justamente al frente. Eso está tapado, pero es algo que puede tener, no sé, 7 metros, 8 metros de abajo. Eso es lo que he podido calcular. ¿Ahí qué van a hacer? Van a hacer un centro comercial. Entonces ustedes lo que van a ver en los próximos días va a ser que primero hueco, después tienen que colocar el cimiento y comienzan a colocar vigas. Y tú dices, no, pero que ahí no hay nada. Y resulta que cuando uno construye, en realidad la plata queda enterrada. En realidad es así. Es una frase coloquial, porque la mayor cantidad de dinero se va en los cimientos, más no en la mampostería. La mampostería es lo que está por fuera. ¿Sí? Para las personas que en este momento vivimos en Cali, justamente en ese lugar pasa una falla que se llama la falla de Cañaveralejo. O sea que el tema de sismoresistencia ahí tiene que ser 1A. Entonces, fíjense algo, han estado trabajando tanto y tanto y tanto. Y la pregunta es, bueno, ¿cuál es la obligación de desempeño que tú has cumplido hasta el momento? Y a veces esa obligación, tú no vas a decir, es que yo voy a esperar a que tú hayas construido totalmente para yo pagar. No, por cada hito, o obligación de desempeño, yo voy pagando. ¿Sí? Es eso, muchachos. ¿Sí? Así tiene que quedar el contrato. Listo. Hablemos un poquito, dentro de esa misma obligación de desempeño, ustedes tienen dos aspectos para revisar. El primero, los compromisos que tenemos con los clientes, ¿sí? En la entrega de bienes, de servicios, ¿sí? Primero, un contrato con un cliente no puede limitarse a los bienes o los servicios que se señalan de forma explícita en el contrato. Estos pueden incluir compromisos que se dan por supuestos en las prácticas tradicionales del negocio. Y las obligaciones de desempeño no incluyen actividades que una entidad debe llevar a cabo para cumplir un contrato, a menos que dichas actividades transfieran un bien o servicio. Es como la práctica común que si a ti te van a hacer una adecuación de un sitio, te lo dejen limpio, ¿no? Eso es lo que uno cree. Entonces, tú no deberías decir que eso es una obligación de desempeño. Ya, per se, está así. ¿Sí? De eso se trata. En el caso este, yo tengo distintos bienes o servicios. Yo lo puedo incluir, ¿sí? Comprometidos. Eh,
Puedes tener ejemplos de suministrar energía eléctrica, suministrar servicios, concesiones, construcciones, licencias. Te puede servir para cualquiera de estos, muchachos. ¿Sí? Bien. Creo que de esto ya dimos también ejemplos por separado. Esa es la ventaja de trabajar con ejemplos. Bien. Sí, sí, Juan. Profe, qué pena, es que no entendí realmente la última parte que explicaste En los... de... Sí, señor. ¿Qué parte, Juan? Sí, la parte que dice que las obligaciones que no está, pues, que estaban identificadas en el contrato, no sé, la ya que acabaste de mostrar, no la entendí bien. Así es, sí, Juan. O sea, tú firmaste un contrato conmigo y en ese contrato hay una obligación de desempeño. Esa obligación de desempeño es entregarte la modificación de una cocina o entregarte un trabajo elaborado, un libro, ¿sí? Con un trabajo que tú me has designado o me has dicho construye un edificio, construye una casa, un proyecto, eh, desarrollame cualquiera. Hay, hay aspectos que tú no los puedes decir que eso ya es una obligación de desempeño, porque ya de manera intrínseca siempre se ha dicho que eso ya es una obligación de desempeño, como por ejemplo entregarte un sitio limpio. Aquí está, son unas prácticas tradicionales del negocio. Yo te tengo que entregar un sitio limpio, ya está todo organizado. El libro, perdón, el trabajo, pues cada profesional habla dependiendo de la forma como entrega sus entregables, ¿no? En el caso particular mío, yo acostumbro a que te entrego un trabajo en el libro empastado, así sean, no sé, 20, 50 hojas, te lo entrego así, pero no es una práctica del negocio y eso tampoco me lo están exigiendo, ¿sí? Entonces, de esos trabajos hablamos. Digamos que la empresa de aseo que presta el servicio en Universidad ICESI, mm, no, de la empresa de vigilancia que tiene que dejar su sitio arreglado, limpio, no sé. Eso ya es una práctica general del negocio. No es algo que tú debes agregar como un valor agregado a la satisfacción de ese desempeño. Básicamente es eso, muchachos. Listo, Juan. Bueno, entonces, muchachos, espero que hasta este momento lo que hayan leído o el trabajo que hayan estado avanzando, hayan ustedes identificado un poquito lo uno con lo otro. Yo les puedo dar más material, pero ese material lo que va a darles son ejemplos y la verdad mire, la norma más densa que van a ver por contenido es esta y es muy importante. Bien, en las satisfacciones de la obligación de desempeño yo tengo 6 aspectos que necesito que ustedes tengan presentes. Primero, ustedes van a reconocer los ingresos de actividades ordinarias cuando ustedes puedan satisfacer una obligación de desempeño mediante la transferencia de un bien o de un servicio. Tú transfieres un bien en la medida en que tú le cedes a otra persona ese control del activo. Ahí es cuando tú transmites el bien. Y tú puedes obtener eso cuando tú tienes lo primero, A, puedes usar el activo, ¿sí? Yo te lo entregué y lo puedes usar. B, cuando tú puedes usar el activo para mejorar otros activos o para modificarlos, mejorarlos, transformarlos. C, cuando el uso del activo lo puedes utilizar para pagar tus pasivos, para reducir los gastos, si lo puedes intercambiar. Cuando tú puedes venderlo, cuando tú lo puedes pignorar. Recuerda que pignorar es como darlo en garantía. Y finalmente puedes conservar el activo. Entonces,
hay muchos casos en los cuales tú, con un contrato en mano, ¿sí? Verbal o escrito, tú ya entregaste el activo. Tú lo entregaste y ellos pueden hacer uso de él. Pero tú todavía no lo facturas. No importa que no lo factures, muchachos. ¿Sí? Sí, Juan. Profesor, que en cuanto a las 5, o sea, todo eso se cumple, o todo eso se da cuando el cliente obtiene todos, digamos, estas 6 cosas. Cuando obtiene todas, o por lo menos una de ellas. Todas. Sí, sí, porque, mira, hay una que es un problema grandísimo, grandísimo. Ustedes, yo te doy la llave, Juan, de tu casa, de tu nuevo apartamento. Y, perdón, los contextualizo. Juan me compró un apartamento. Él me dio la cuota inicial y él firmó unos papeles con el banco. Ahora yo estoy esperando que el banco me desembolse el dinero. Pero como es algo del banco, yo le digo a Juan, no, Juan, toma, toma las llaves y entra al apartamento. Juan puede conservar el activo, Juan lo puede usar, lo puede mejorar, lo puede intercambiar, pero ahí es donde comienzan los problemas. Porque es que en realidad yo le debía haber entregado a Juan las llaves en la notaría, no en el apartamento. Primero me debo en la notaría, porque es que cuando yo lo hago en la notaría, ya permite que él sí pueda vender el apartamento. Sin escritura pública, Juan no va a poder ignorar, no va a poder vender el apartamento. O sea, yo no puedo, realmente yo puedo decir que tengo una venta cuando yo firmo la escritura pública, muchachos. Mi carro, no sé ni dónde está la llave, aquí tengo la llave, yo les doy la llave. No, ya está negociado, sí, sí, sí. Pues vaya, solucione ese tema ya en tránsito, que tengo que hacer el traspaso. No, y tú estás usando mi carro, estás feliz y todo, no pasa nada. Tienes que hacer el traspaso. Entonces tienes que completar todo para decir hubo una venta. Problemas, pueden haber todos los problemas que quieran. No, imagínense ustedes que Grace por allá vino y se voló un par y cogió una abuelita y la levantó por allá y no, 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 no. ¿De quién es el carro? Ah, de Giovanni. ¿A quién le pone la multa? A Giovanni. El apartamento, no. Imagínate que ahora Juan dice que no se va a salir del apartamento y el banco dice que le hizo falta una firma adicional y que sin esa firma adicional él no puede hacer el desembolso. No, pero ya Juan está metido dentro del apartamento. Es un problema, por una parte y por otra. Tenemos que cumplir con todo, muchachos, para que tú tengas una satisfacción del desempeño. Esos son los problemas de los negocios. Y eso es algo que se da día a día. Uf, lo que quieran, muchachos. Día a día. ¿Sí? Recuerden, ignorar es como empeñar, es entregarlo en garantía. ¿Listo? Hasta aquí vamos, muchachos. Sí, profe. Es muy práctico, pero la idea es que yo como empresa constructora y comercializadora, yo te vendo, bueno, pues, ustedes se acercan, me interesa ese apartamento, ¿cuánto es? Listo, te doy 1.000.000 de pesos durante no sé cuántos meses, sí, señor, lo pagaste. Y cuando llegas al último mes, listo, vea, yo ya hice todo, ya firmé la escritura pública. A ver, sí, aquí está. Bueno, listo. Ya tú puedes reconocer la venta. Antes no. Antes todo ese dinero era un anticipo. Bueno, algunas observaciones. Pero eso es un anticipo. Una plata que si Juan o alguno de ustedes no la quiere, devuélvale la plata. ¿Sí? Porque ustedes no cumplieron o por cualquier otra cosa. ¿Sí? Así es como funciona. Dentro de las obligaciones de desempeño hay algunas que demoran mucho tiempo. Pero entonces la cuestión ahí sería poder determinar en cuánto, o sea, cuándo yo voy a generar mis ingresos.
no tiene nada que ver el flujo de caja, nada con el ingreso. Voy otra vez a mi cocina. A mí me tocó pagarle, la compañera me pagó plata a mí, o sea, flujo efectivo, en varios momentos, ¿sí? Pero yo realmente reconocí un ingreso solo al final, porque es que yo no entrego cocina medio hechas, hay que entregarlo todo bien hecho. Por eso mi satisfacción de la obligación de desempeño se logra a lo largo, al final. Entonces, miren aquí, una entidad transfiere el control de un bien o servicio a lo largo del tiempo, satisfaciendo la obligación de desempeño y reconociendo los ingresos de actividades ordinarias a lo largo del tiempo si yo cumplo con estos requisitos. Entonces, miren, como fueron 2 meses, yo tengo que decir, mire, el cliente recibe y consume de forma simultánea, perdonen, cambio de ejemplo, voy con ICESI, el servicio de aseo y el servicio de vigilancia, como lo quieran tomar, contratos separados o contratos combinados. Tengo un contrato por un año. La entidad transfiere el control de un servicio a lo largo del tiempo, ¿sí? Reconociéndolo como actividades ordinarias, si tú a lo largo del tiempo cumples lo siguiente. ICESI, digámoslo como ICESI, recibe y consume de forma simultánea los beneficios proporcionados por el desempeño en la medida en que lo realiza. Entonces, el servicio de limpieza, ¿sí? Entonces, todos los meses voy causando. Muchachos, ¿saben algo? El servicio de limpieza se cobra a principio de mes. Bueno, debe ser, ¿no? Aunque no todos lo hacen. Algunos dicen, no, pues yo lo cobro al principio del siguiente mes. Pues es peor para ellos porque entonces les toca flujo de caja, ¿no? La B, el desempeño de la entidad, ¿sí? Tuyo, crea o mejora un activo que tú controlas a medida que se va creando. Entonces, por decirte algo, tú estás haciendo una construcción por etapas y tú vas cerrando brechas y vas usando ese pedacito, ¿sí? Como por decirte algo, tienes un edificio, entonces entregas la primera parte, la segunda y así sucesivamente. Y la última, para que tú puedas, unas obligaciones de desempeño a largo plazo. El desempeño de la entidad no crea un activo con un uso alternativo. Lo que tú estás haciendo es única y exclusivamente para ellos. Y por tanto, tú tienes el derecho exigible de pagar por lo que hasta el momento se ha completado. ¿Qué ejemplo les doy? Imagínense que ustedes estamos viendo una casita, una casita ahí, con una piscinita ahí, ¿sí? Una casita campestre. Y al lado tiene un cerrito, una montañita. Y esa montañita tiene un tobogán de 1 kilómetro. Y en ese tobogán de 1 kilómetro, ustedes están fabricando el tobogán. Ustedes no tienen ninguna forma, muchachos, de modificar eso. O sea, tú le tienes que cobrar a él o sea, ¿cuánto tiempo te vas a demorar haciendo el tobogán? Imagínate tú. Entonces tienes que decir, no, mira, yo por cada 100 metros, 200 metros del tobogán, yo te voy a ir cobrando tanta plata. Y ahí es cuando tú satisfaces la obligación de desempeño. Ustedes no se imaginan la dificultad que tiene hacer el tobogán, los tramos. Que no le sirve más nadie, solamente a ese sentido. Entonces, esa es otra forma en la que se satisfacen las obligaciones de desempeño. Junto con esto, hay obligaciones de desempeño que se satisfacen en un determinado momento. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, tú puedes decir, la entidad tiene un derecho presente al pago por el activo a cambio de haber entregado al cliente la capacidad de redirigir el uso del activo, así como obtener todos los beneficios de él. O sea, yo te entregué el equipo de cómputo que tienes ahora. ¿Lo estás usando? Tú verás que le descargaste. En este momento, eres totalmente libre, ¿cierto? Bien. Ahora, te pregunto algo. En este momento, ¿usted tiene el derecho legal de ese activo que tienes en tus manos? Yo creo que sí. Tal vez tienes una factura. Tal vez. Nombre tuyo.
Tú tienes la posición física del activo, sí, claro. Recuerda que a veces no coincide la posición con el activo, que es lo del vehículo. Tú tienes todos los riesgos y recompensas de la propiedad de él, sí, claro. Bueno, pues yo me voy con el computador en el morral. Y de pronto llega el de la moto, buenas. Yo asumo el riesgo. ¿Sí? No lo miremos desde ese punto, sino que yo también lo puedo mirar desde otro. Puede ser el riesgo que tiene que mi equipo de cómputo no sea tecnológicamente apto. Yo antes utilizaba un equipo de cómputo de otra marca y la gente dice, ah, es que tú eres muy elitista. Bueno, está bien, yo soy muy elitista. Ahorita estoy utilizando otra de otra marca y sufro, la verdad, sufro. Estoy acostumbrado a más rapidez, ¿me entienden? Entonces, el riesgo que yo estoy asumiendo es velocidad. Yo me quedé, de modo, ya me he comprado equipo de cómputo, ¿no? Pero bueno, ya yo sé que yo no quiero más este sistema operativo, yo quiero un sistema operativo. Esos son los riesgos, ¿sí? Ya me lo entregaron, o sea, si el cómputo con ese sistema operativo, la D, bueno, tú tienes los riesgos y las recompensas. La C, el cliente ha aceptado el activo y tiene la capacidad de redirigirlo o de modificarlo, etcétera. Puedes agregar lo que quieras a tu equipo de cómputos, ¿sí? Así es como tú puedes satisfacer una obligación de desempeño de largo o de corto plazo, ¿sí? Ahora, nosotros como estamos en administración, nosotros no conocemos muy bien como los detalles, los pormenores venga, ¿cuánto fue lo que se invirtió? Yo no sé, no tengo claro. Por ejemplo, tú hablas, para poder hacer este aparato, ¿sí? Yo me demoro 3 meses haciendo este aparato. 3 años, perdón. 3 años. Pero entonces tiene que haber alguien que me diga a mí, Giovanni, mira, el costo de esto es tanto, desarrollado así. Esta primera fase es esto, esta segunda fase es lo otro, la cuarta parte es eso, la quinta, la sexta fase. Sí me entiendes, tiene que haber un plan detallado. ¿Quién hace eso? Unos arquitectos, lo hacen unos ingenieros. Si ellos a mí me dan eso, en contabilidad, en administración, yo puedo finalmente hacer una medición del progreso. Y si yo mido el progreso, yo puedo saber cuánto voy a facturar. Este producto me demoró 3 años en tenerlo listo. Llevo la mitad. Y si llevo la mitad, yo creo que llevo la mitad. ¿Sí? ¿Cuánto voy a facturar? Pero lo lógico es que yo facture la mitad. Bueno, entonces para eso hay unas técnicas para medir el desempeño. Tú puedes medir el desempeño a través de una medición por un método para medir el progreso o por un método razonable del progreso. Son como similares. Explico. El primero, el primero es para medir el progreso, tú lo usas para productos. ¿Sí? Tú puedes medir el progreso por productos. Por ejemplo, un estudio, ¿sí? Cuando tú ya lo completaste, una evaluación, un proyecto que puedes manejar por tiempo o por aspectos logrados, por unidades producidas o entregadas. Ese es un método que son los productos. Tú me dices, no, Giovanni, yo necesito que tú me entregues eh, tantos productos. Listo, ahí está. O sea, tú tienes que escoger cuál es el método. Y eso va del tema comercial al tema contable y administrativo. En el tema contable y administrativo es cuántas entregamos, ¿sí? O se completó el estudio, se completó la investigación,
¿sí? La otra técnica, que también es un poco, ya no es tan específica, sino un poco más etérea, es, por ejemplo, que usted diga, no, yo la hago sobre la base de mi esfuerzo o del recurso que tú tuviste. Mm, yo recuerdo que hay una persona con la que he estado trabajando que ella me dice, no, Giovanni, yo te hago ese trabajo y yo te cobro 15.000 pesos la hora. Ah, una hora, 2 horas, 3 horas. Entonces, mire que la satisfacción de la obligación de desempeño por parte de él es el número de horas que está trabajando, ¿sí? Cuántas horas se consumió, etcétera. Ese es el de los recursos. Tú también lo puedes decir, ah, Giovanni, mira, yo entré a esta hora y salí a esta hora, me debes tanto. Es así. Eh, yo lo pongo fácil, pero recuerda que tú tienes una operación grande, muy grande. En esa operación grande, tú le estás diciendo a las personas, tienes que ir a la empresa, elaboras un acta y en esa acta dices cuánto tiempo te has demorado. Y tú con base en esa acta vas a poder facturar. ¿Sí? Y todo es tiempo. O es tiempo o son cantidades. Un procedimiento quirúrgico. En un procedimiento quirúrgico, a ti está la combinación de los dos, de productos y de recursos. Digamos que en un procedimiento quirúrgico tienen que colocarte una prótesis. Entonces, los elementos que componen la prótesis eh, van siendo uno. Me explico. Mm, espero que no tengan que vivir algo como esto. Pero bueno, eh, cuando, cuando las personas tienen un accidente, generalmente a los huesos les colocan unos aparaticos que permiten que el cuerpo no lo rechace, ¿sí? Ese material no recuerdo, eh, lo tienen disponible en las salas de cirugía, todo, todo. Porque uno no puede decir, ah, vea, tráigame esto, que cuando abrí el paciente, hice la incisión, me encontré con esto, mándemelo. Todo tiene que estar ahí. Entonces, fíjate algo, tú cumples la medición del desempeño cuando tú retiras el producto y lo colocas en el paciente. Esa es la primera. El hospital, la clínica donde tú te encuentras trabajando, ellos te cobran a ti por tiempo de utilización de la sala de cirugía. Ah, el doctor Giovanni entró a las 12 y salió a las 5 de la tarde. No, pero ese tipo, el doctor debe tanto. O el doctor utilizó, y si ustedes vieran cómo lo operan a uno, literal, eso es una carpintería, con martillo, serrucho, todo eso. Sí, sierra, normal. Bueno, cuestión es, muchachos, utilizó una maquinaria, el costo incurrido, el tiempo. Entonces, miremos ahí las obligaciones de desempeño. Así se mide esto. ¿De acuerdo? Entonces, eso queda contractualmente. El doctor, no, el doctor no importa. Siga, doctor, ya usted firmó. Ya usted firmó. Yo ya tengo unas tarifas, solamente necesito saber en qué fecha, en qué horario entra usted. ¿De acuerdo? Y finalmente tengo otra, que son la medición del progreso hacia la satisfacción completa de una obligación. ¿De acuerdo? En este, ¿qué sucede, muchachos? Más que todo tienen como una aplicación al principio de un contrato. Sí, sí, Juan, te escucho. Profe, qué pena. Entonces, para medir el progreso tanto de producto como recursos, un ejemplo sería, digamos, en una fábrica de producción que nos mandaron a producir, un cliente nos mandó a producir 100 zapatos. Entonces él te dice, muéstrame los productos, cuántos han producido en cuanto al producto. Y para los recursos sería cuántas horas máquinas se ha gastado. Sí, Juan, ¿es el uno o es el otro?
Ah, o es uno o es el otro. Sí. Ah, listo, listo. Sí, o sea, tú me puedes decir a mí, Giovanni, ¿qué cumples? Yo voy a medir la satisfacción de desempeño por dos métodos. Tú me dices, es más, Juan, te lo voy a decir a ti, ¿cuál de los dos quieres? Yo te pago a ti por el tiempo que tú inviertes en el trabajo o te pago por el producto entregado, hablando de zapatos. Si te tocaría a ti fabricarlos, ¿cuál tomarías? ¿Por producto o por recursos? Eh, ¿Cuántos haría? Tú y yo estamos llegando a, queremos firmar un contrato. Ajá, Tú estás fabricando unos zapatos. Entonces sí. tenemos una variable, porque son muchos zapatos los que vas a hacer, muchísimos. Entonces tú y yo tenemos que ponernos de acuerdo en qué método vamos a utilizar para que tú me puedas a mí cobrar. La pregunta es, ¿cuál te sirve a ti que tú estás fabricando? ¿Método de producto o método de recursos? Método de producto. ¿Te gusta ese? A mí también, a mí me conviene. A mí me conviene porque si tú te demoras N número de horas, eso es problema tuyo. A mí me Ok. conviene que tú me entregues productos. Y es que miren algo, muchachos, en realidad cuando tú hablas de productos, sí funciona de esa forma, ¿sí? Pero si ustedes me contratan a mí para una investigación, así ya el tema cambia. Yo no les puedo aceptar algo diferente a método de recursos. Como por ejemplo, muchachos, un estudio del suelo. Sí, ustedes me dicen, tengo entendido, tengo entendido que en el trayecto que existe por la cordillera, el túnel de la línea, se han encontrado algunas cositas que estaban, no las tenían presupuestadas. Cositas como, por ejemplo, una veta de oro. Eso es un problema. Cositas, sí, Juan. O cositas como un río dentro del túnel. Eso es un problema. Entonces la pregunta es, el estudio debe decir eso y el estudio ya se mide por horas. ¿De acuerdo? Juan, David. Profe, es que me cuesta un poquito entender el medir el progreso por recursos, o sea, porque como que lo que entiendo es sí, las horas que se dedique y cosas así, pero en algunos casos, como por ejemplo lo que tú decías de un abogado, hay procesos muy largos en los que no se progresa nada. Entonces, en estos casos, ¿se mediría poco progreso así se dedican muchas horas? Se mediría mucho progreso. Sí, así es, así es. Sí, así es. Profe, Sí, pero entonces, en el caso de un abogado, por ejemplo, que está esperando, digamos, o sea, él ya hizo su planteamiento del caso y tiene que esperar como un veredicto o algo así, vos igual le pagás esas horas que se demore la corte, que usualmente son muchos días y cosas, ¿se los pagas al abogado o no? bueno, generalmente si se maneja por tiempo, es por el tiempo que está conmigo, asesorándome o de pronto organizándome los documentos que hay que presentar. ¿Sí? Bueno, Pero a no ver, es por el tiempo que dura el caso, entonces. no es por el tiempo que dure el caso. Eh, recuerdo una película que vi. En esa película contrataban a un abogado y el abogado le dijo, yo le cobro como $200 la hora, una cosa así, o $100 la hora. Y esa era la tarifa del hombre, y eran horas en su oficina y en el juzgado, en el juzgado. El tiempo que pasaba por fuera del juzgado o por fuera de la oficina no contaba, solamente el tiempo de asesoría ahí. Pues, ese es el método de recurso, el hombre cobra por eso. Y sí, así se maneja. Nosotros en Colombia no estamos acostumbrados. Sí, señor. Sí, Juan. Profe, qué pena, es que me cuesta entender, o sea, el progreso. Digamos, yo pacto con alguien pagarle 1.000.000 de pesos. Yo entiendo que la medida del progreso es para poder ir, pues, como abonándole, ¿no? Lo que tú nos decías, si termina el piso, le doy una parte, si termina el techo, le doy otra parte. Pero, ¿qué pasa si en el caso de los recursos,
toma más recursos de los planeados. ¿El pago debería ser mayor a 1.000.000 o ya definimos 1.000.000? Es que no entiendo muy bien si el progreso tiene que ver con la cantidad que tengo que pagar o eso no varía, se define desde el comienzo. Bueno, vamos por partes. En la medición del progreso hacia la satisfacción completa, tú tienes dos tipos de métodos aquí. El objetivo es poder saber en cuál debemos encajar nosotros. ¿De qué caso estás hablando tú? ¿De qué tipo de producto o de servicio entregable? Digamos en el caso de los abogados, me parece interesante. Listo. Un abogado, yo he contratado abogados y el abogado me dice a mí, yo le cobro a usted 3 salarios mínimos. El primero, por responder la demanda. Y 2 salarios mínimos cuando finalice el proceso. Ya. Entonces, ese es un método de producto. El hombre ya dijo, no, el hombre ¿qué hizo? Respondió la demanda, tome, ya se ganó su plata. Terminó el proceso, tome, se ganó su plata. Pase lo que pase, se ganó su plata. Otro abogado me puede decir a mí, Giovanni, ¿cómo no? Toma asiento. Yo te cobro a ti 100.000 pesos la hora. 100.000 pesos aquí sentado o en cualquier lugar donde nos sentemos y yo te esté asesorando. 100.000 pesos la hora y 100.000 pesos la hora cuando estemos en... Profe, ¿Cuál quieren ustedes, muchachos? Pero, profe, por ejemplo, pues digamos, no sé, que el abogado como que prolongue las horas, ¿eso de alguna forma no crearía como un conflicto? Muchachos, hasta chiste les echan. No. Chistes bobos. O sea, yo por lo menos intento darles ejemplos. Los chistes míos son bobos, pero bueno. Pero, pues, bueno, en fin, no voy a hablar de mis colegas ni nada de eso. Pero pues es que a mí me da pena. A mí me da pena quemar tiempo. ¿Me entiendes? Pero sí, eso pasa. Queman tiempo y uno como que... está bien. Y lamentablemente tú estás pagando por el chiste bobo. Eso depende ya con quién uno trabaje. Y sí, ellos pueden alargar el tiempo. Pero pues, si hay una persona buena, muy buena, yo se lo pago. Recuerdo que esa película no era una demanda, no era una demanda laboral, era una separación, un divorcio. Entonces ellos eran muy astutos y cada vez que conversaban, escuchaban y cuando llegaban al juicio, o sea, todo lo que había transcurrido en la película, ellos lo usaban como argumento para afectar a la contraparte. Entonces, ahí es donde tú dices, oye, sí me sirve. Todo lo que yo le he dicho a esa persona sí me sirve. O sea, digamos que la plática está bien invertida. Pero es decisión de ustedes. Muchachos, la cuestión es, ustedes como empresa y ustedes como cliente, ¿cuál método van a usar? Un proceso, yo recuerdo que aquí tengo un proceso del proceso que les estoy diciendo es del año 2014, finales del año 2014, sí, finales, la persona trabajó del 2014 al 2015, duró un año trabajando. Estamos en el año 2021 y todavía no se ha terminado el fallo. El juez no ha dictado un fallo. Imagínense ustedes. Y hemos tenido una cantidad. Recuerdo incluso que la última vez que hubo una, ¿cómo se llama eso? Dios mío, el Alzheimer. Una cita del juzgado que la estamos haciendo virtual, el juez dijo que necesitaba otro papel adicional. O sea, yo no sé para qué me reuní, porque no pasó nada. Duramos como 1 hora y todo eso tuviera tocado pagarlo. Hemos tenido una cantidad de reuniones. ¿De acuerdo, muchachos? O sea, ustedes escogen cuál es el método que necesitan. Nadie te va a decir ese método está mal. No, lo que es adecuado es que tú en el método del producto lo uses para productos
Y recursos es cuando tú estás como invirtiendo tiempo. Básicamente es eso, muchachos. ¿Sí? Eso ya es como conveniencia. Bien. Sí, esto está como... En este caso, tú tienes otro tipo, voy al ejemplo. Tú tienes que implementar un CRM. ¿Qué es un CRM? Un CRM es un software donde convergen las relaciones entre los clientes, los proveedores y los empleados. ¿Sí? Entonces tú tienes que alimentar este CRM con información comercial, información contable, información de servicios. Implementar un CRM te va a demorar un tiempito. ¿Sí? Entonces, como es mucho tiempo, es como una página web, por así decirlo. Entonces, la sugerencia es que tú utilices una medida razonable del progreso. En la medida razonable del progreso, tú estableces segmentos, como hitos. Dice, mira, yo te entrego la primera parte, como por decir algo, son 3 años. Yo no te voy a cobrar por horas de ingeniería, por nada de eso. Yo te voy a cobrar es por el producto final, porque a ti no te sirve un CRM medio hecho, te sirve ya el trabajo completo. Pero sí te voy a rogar un favor. Nos sentamos, te digo qué es lo que yo he hecho y acordamos 3 pagos, al primer año, el segundo año y el tercer año. O sea, el tercer año de entrega final. De eso se trata la medida razonable del progreso. Obviamente, todo eso debe tener unos compromisos técnicos que ustedes tienen que indicar. ¿Sí? Pero digamos que en esta medida del progreso no es fácil poder decir, oiga, yo lo voy a hacer de esta forma. Es algo como muy especializado, ¿sí? Como conocimiento. ¿Listo? Bien, muchachos, miren, nosotros en este momentico tenemos de todas nuestras diapositivas, de las 47 diapositivas, tenemos 26. 26 ya trabajadas. No sé si hasta el momento tenemos preguntas. Yo